yo empiezo a ponerme el pie. Porque aquí en el autosabotaje no es que, es que algo pasó de repente. No, es que algo hice. Que es un mecanismo de defensa para autoprotegernos de cosas que nos lastimaron y nos dolían. No podemos romantizar, como lo hemos hablado repetidamente, las disfunciones que cargamos. Aventamos la bolita porque pues es más fácil decir, es que el problema estaba de ese lado. Porque estamos enfrentándonos con algo inconsciente. No es fácil llegar ahí. El precio de dejar ir tus sueños. Eso. Por el miedo, por inseguridades, por problemáticas. Bienvenidos a nuestro episodio nuevo de este podcast, ¿Por qué fallamos? Y en esta ocasión vamos a abordar un tema que creo que es bastante doloroso y difícil de reconocer. Y creo que todos hemos pasado por ahí, quizás seguimos pasando por ahí, pero qué mejor que darnos cuenta y quitarnos ya por fin esa venda de los ojos, porque qué difícil, Brian, es desear tanto algo en tu vida y anhelarlo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y que por alguna razón algo haga uno mismo para sabotearlo. El autoboicot, el boicotear nuestros planes. Y a lo mejor decimos, bueno, pero ¿cómo es posible que yo haga estas cosas si se supone que es algo que deseo tanto? Claro. Entonces, el autosabotaje de verdad me parece que es algo tremendo y con lo que luchamos día con día y lo que más tendemos a justificar. Sí, pero no. Yo creo que es todo un tema porque hay una parte inconsciente de nosotros que se podría sentir intimidada o confrontada con ciertas cosas que estamos atravesando y eso nos da un shock terrible. Y estaba leyendo unas estadísticas del porcentaje de personas que abrazan el cambio, y estoy hablando con terapeutas, psicólogos o coach de vida, y viendo esas estadísticas se les presentan las respuestas, pero cuando se les confronta en una área fuerte, muchos de los clientes ya no regresan porque les da miedo nada más concebir la idea de que tienen que enfrentarse a esas situaciones. Y yo creo que es algo que ninguno de nosotros puede evadir. Todos pasamos por ahí. Claro. Pero hablando de eso, ¿verdad? Hablando de que es inevitable, que no lo podemos evadir. ¿Tú has tenido alguna experiencia como primordial en este tema? Seguramente en muchas áreas de mi vida. Yo creo que seguramente sí. Pero quisiera como tocar ahorita un poquito en el punto de emprendedora, como emprendedora, por los proyectos. Porque ya lo he dicho en otros episodios, creo que como emprendedores tendemos a soñar mucho. Sí. Y sueñas y este proyecto y bueno, se te vienen mil ideas a la cabeza. Y de entrada es difícil a veces aterrizarlas. Pero ya cuando las empiezas a aterrizar y dices, bueno, a ver, me voy a ir por este proyecto. Claro que tú en tu cabeza, obviamente lo que esperas, lo que imaginas es que tenga el éxito rotundo y que, bueno, todo el mundo lo aplauda y que todo el mundo te compre y que todo el mundo te busque. Pero en el camino de como emprendedores, pues nos llegan los sopetazos de que nos damos cuenta de que no siempre es así. Y entonces, claro, nosotros hemos tenido proyectos en donde a lo mejor decimos, híjole, esto va a ser así, wow. Y cuando lo lanzamos, cuando estamos ahí, de pronto nos damos cuenta que no fue tan guau como esperábamos. Hay algunos que han tenido excelentes resultados, otros han rebasado nuestras expectativas y ha sido padrísimo. Pero yo creo que en nuestro caminar o en mi caminar como emprendedora, pues hay veces que sí, cuando tengo un proyecto, híjole, a veces lo veo grande, me emociona, pero claro que también me asusta. Sí. Y me cacho, Brian. Mira, creo que este tema toca muchísimos puntos que ya hemos visto anteriormente. La procrastinación, el síndrome del impostor. O sea, el autosabotaje toca muchísimas de estas cuestiones inconscientes que ya hemos hablado. Y entonces yo muchas veces me cacho procrastinando. Ya tengo que desarrollar a lo mejor este proyecto. Sí, pero voy a empezar a hacer mientras esta otra cosa. Porque claro, enfrentarme a eso es como decir... Y si voy avanzando y si el resultado no es lo que esperaba o si es más grande de lo que yo pueda dar de mí, entonces de alguna manera te enfrenta con tus creencias, con tus capacidades, con el hecho de sentir si realmente eres hábil, si realmente vas a tener el potencial de lograr lo que deseas. Y de alguna forma
como que retraso un poquito, para evitar un poquito ese dolor, ¿no? Pero sí creo que de alguna forma he logrado vencer, pero sí he llegado a caer muchas veces en eso. Me cacho y digo, no, a ver, ¿qué está pasando aquí? Me estoy cachando que por algo estoy procrastinando, por algo estoy dejando esto a medias. ¿Y qué es ese algo? Y como bien lo dijiste, casi siempre es inconsciente. Entonces no es fácil llegar a esa respuesta. No es fácil porque a veces tú dices, bueno, yo creo que ha de ser porque no quiero desvelarme. Pero bueno, en realidad no es que no quieras desvelarte. A lo mejor es que no te quieres distraer por esto y bla, bla, bla. Y si te vas así como desmenuzando, es llegar al origen y no es fácil porque casi siempre es inconsciente. Pero como emprendedora, sí me he cachado que hay proyectos que sí me han llegado a intimidar, que me han hecho dudar de mí, de mi potencial, y que por eso luego es como de, bueno, a lo mejor no lo quería tanto. Y paz, ahí ya, el boicot. Sí, no, tienes toda la razón y creo que dijiste algo muy importante, que lo traes al consciente. O sea, cada vez no es que se vuelva más fácil, sino que nos volvemos más conscientes de que estamos trabajando en ello y podemos hacer estrategias o tácticas para cómo vencer ese sentimiento cuando está ocurriendo dentro de nosotros. Pero bueno, yo estoy tratando de pensar en qué áreas. Digo, también puedo relacionarme contigo que no es solo en una, ¿no? O sea, puedo verlo constantemente en diferentes lugares que son parte de mi vida. Pero en uno de ellos creo que fue cuando era el relacionarme con otras personas. Como hacer como una red de personas que posiblemente podrían volverse asociados o colaboradores o amistades. Y como me sentí inseguro de cierta manera antes, porque era retraído y me gustaba estar todo el tiempo en mi cabeza, pero tuve que entender que la vida se hace con grupos de personas. Y cuando empecé a estudiar acerca de por qué los grupos y los grupos sociales en toda la naturaleza existen, y dije, bueno, voy a intentar relacionarme y saqué eso a luz. Porque al principio decía, no, es que es muy independiente y muy fuerte y por eso es lobo solitario. Pero no, era todo lo contrario. Que sea, ¿qué tal si no les caigo bien? ¿Qué tal si tenemos algunos roces? ¿Qué tal si no sé dialogar? ¿Qué tal si son impositivos? ¿Qué tal si confío en ellos y me traicionan? Y todo eso me evitaba relacionarme con grupos de personas. Pero cuando fui viendo cómo poder hacer un riesgo calculado, decir, bueno, pues voy a empezar por no decir, hola, ¿quieres ser mi asociado? No, o sea, es llegar y conocer a la persona en un periodo de tiempo, formar una historia y después brincar a algo más serio. Pero cuando aprendí eso, empecé a trabajar, digamos, con grupos, el relacionarme con personas y pues ve el beneficio, pero sí me costó horrores, Vero. Al principio era una inseguridad que yo entraba y aunque por fuera estaba así con un porte, la cabeza en alto y todo, por dentro estaba muy nervioso. Y decía, no quiero ni que me hablen, quiero ser invisible, quiero no tener interacciones, porque nunca lo había practicado, pues el área social es algo que no desarrollé mucho, pero después la tuve que ir ejercitando. Así que hay esperanza a todos ustedes si se puede crecer en eso. Y ahora cosecho esos beneficios y volteo a ver gente que está como yo y ahora les ayudo a vencer esas áreas, como decir, no, no tienes por qué estar solo. Sí hay un método de confianza, de no dar toda la confianza, o sea, de 0 a 10, no darle 10, pero sí empieza con 5, con un voto de confianza y de ahí construyes o para abajo o para arriba. Puedes ver si puedes confiar o no puedes confiar, pero tenemos que dar como un voto de decir, bueno, voy a tomar el riesgo antes de sacar una conclusión. Sí que sí, y es algo que sigue latente en mi vida, ya no en tanto en relacionarme con personas, pero sí decir, ¿dónde voy a invertir? Porque todo lo que yo quiero construir, que esa es mi mentalidad, siempre estoy construyendo. Y decir, si construyo esta relación, si construyo este proyecto, si construyo, ¿será que va a perdurar o es un mal terreno? Y ahí es donde yo a veces me trato no de sabotear porque quisiera ver lo negativo para salir y decir, ya ves, este no es un buen terreno. Pero al contrario, ahora que lo hago consciente, digo, bueno, voy a permanecer y ver qué pasa por un periodo de tiempo. Fíjate, ¿cómo es ponernos a prueba? Sí. Creo que ahorita eso que tú comentaste, o que yo comenté, es ponernos a prueba. Y esta palabra que dijiste me encantó, dar un voto de confianza primero a nosotros mismos. El decir, bueno, quizá no me siento tan capaz,
pero tampoco es que yo sea alguien incapaz de hacer cualquier cosa. He logrado ya muchas cosas en mi vida. Quizá esto también lo puedo lograr. Y es ese voto de confianza a uno mismo y es el enfrentar y confiar en nosotros y arriesgarnos. Porque eso que tocas de decir es muy cierto. Hay un riesgo. Sí. Como bien nos puede salir bien. O mal. También nos puede aprendemos de ello. O aprendemos, exactamente, hay que dejarlo así. Nos puede salir muy bien o vamos a aprender de eso. Entonces ya no suena tan fuerte y ya podemos enfrentarlo un poco mejor. Pero bueno, ¿qué les parece si nos arrancamos? Porque solo estoy pensando en el confesionario y ya me estoy estresando. Pero vámonos con este tema. Y qué súper tema, pero esto me dejaron otra vez como pensando en tantos flashbacks que vienen a mi mente de cosas y vivencias y áreas de mi vida que a veces las vivimos y justificamos mucho de ello. Y hoy quiero empezar como tocando ese punto que no podemos romantizar, como lo hemos hablado repetidamente, las disfunciones que cargamos. Porque la falta de aceptación hacia esa realidad de que tenemos áreas de oportunidad nos lleva a la negación, y la negación es lo que nos impide avanzar como personas. Y a veces anhelamos, deseamos de una manera pura y sincera que queremos avanzar en la vida y como coach pues me doy cuenta, hay mucha gente que quiere tener éxito. Creo que todos en la vida queremos tener éxito, pero pensamos que el reto son las circunstancias, el ambiente, y no nos damos cuenta que el trabajo más importante es el que hace uno en uno mismo. Y ahorita que hablamos de las anécdotas, esto de decir que me costaba mucho relacionarme, y creo que cuando lo abro en conferencias y expongo esa área vulnerable de mi vida, mucha gente se identifica. Decir, es que yo cuando entro, y no es la gente que tú ves así tímida y retraída, esos son los que visiblemente se puede ver como esa área. Pero hay otros que los ves seguros, muy guapas las muchachas con un porte que uno podría interpretar como seguridad, pero no es así. O sea, estamos luchando por dentro, y creo que el tema es cómo abrazar esas áreas, cómo traerlas del inconsciente al consciente y ver por qué nos saboteamos. Y eso es como una gráfica donde decimos, bueno, ¿cuántas oportunidades he tenido para poder batear esa pelota y he fallado? Y ahí se va haciendo como una introspección, decir, ¿qué es lo que me llevó a fallar? Mucho en las relaciones, ¿no, Vero? Digo, lo hemos hablado, Vero y yo, abiertamente aquí en nuestra vida privada en cuanto a las relaciones románticas y eso. Pero para mí han sido momentos de aprendizaje. Por eso decíamos, ¿es un acierto o aprendizaje? Ajá. Porque sí me sentaba y decía, bueno, no voy a correr otra relación y todo porque me siento dañado. Pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿tuve algo de responsabilidad en esto? Claro que sí, porque es de dos personas. Entonces, ¿en qué área puedo mejorar? ¿Qué es lo que me faltó? ¿Qué pude haber traído a la mesa antes de entrar en una relación? ¿Cómo pude estar más consciente de áreas que no me había dado cuenta hasta que entré en una relación? En los proyectos, ¿verdad? Como lo mencionas, y hablando con el esposo también de Vero, con Omar, decías que a veces nos aventamos este proyecto lo mejor documentados que podemos, pero de pronto sale lo del INPI y tiene que ver el área legal, tiene que ver con el área de todo lo que tiene que ver con Hacienda e impuestos, y eso es todo un área que uno va descubriendo con el paso, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de esto, Vero? Como que la labor de concientizar o del trabajo previo y también de la experiencia que tenemos que podría ser tomada como algo negativo, como sacar algo de provecho y poder ver dónde nos saboteamos. Justo ahorita que dijiste, hay que aprender a abrazar esas áreas, se me hizo una palabra bonita para enfrentar este tema y que creo que tenemos que hacerlo con amor hacia nosotros. Porque recuerdo mucho una persona en alguna empresa donde yo trabajé, que esta persona era muy evidente que se autosaboteaba en todo. Y era muy evidente. Y me acuerdo mucho, ahorita recordé, justo cuando dijiste hay que aprender a abrazar eso, que una persona nos decía, es que parece que él se odia a sí mismo. Parece que se odia porque se sabotea en su matrimonio, en el trabajo, en los proyectos. Y esta persona me acuerdo que decía, es que parece que se odia. Y yo creo que si nosotros nos damos cuenta que nos estamos saboteando constantemente, creo que sí podemos llegar a pensar así de, pues, ¿qué pasa conmigo, no? O sea, parece que me odio, parece que
que no quiero tener cosas buenas en mi vida. Y aquí como para calmarnos un poco, no para justificarnos, ojo, Ajá. pero sí para tener como ese amor hacia nosotros. Esta parte del autosabotaje no lo hacemos porque nos odiemos, sino todo lo contrario, porque nos queremos proteger. Ajá. Pero es una protección tan extrema como padre sobreprotector, Ajá. ¿no? Que un padre sobreprotector, pues de alguna manera limita a sus hijos. Porque claro que los amas, claro que los quieres cuidar, pero en ese cuidado extremo no les permites hacer nada. No les das la oportunidad de ver que ellos tienen capacidades, que ellos pueden resolver. Entonces, de alguna forma estamos actuando así con nosotros mismos. Híjole, no, es que tener una nueva pareja. Y entonces en mis creencias empiezo, pero ya la pasé mal anteriormente. Y a lo mejor, si la he pasado mal, es porque yo no tengo la capacidad de hacer bien las cosas, de llevar una buena relación. Y entonces, y así nos vamos con las creencias y nos creamos todo un diálogo interno, que entonces es mejor decir, no, mejor ahorita no quiero. Mejor ahorita estoy bien así solo. O las frases, yo no sirvo para amar, yo no Yo sirvo no para esto. sirvo, exacto, Qué pero fuerte. fíjate cómo nos empezamos a, pues ya a poner nosotros mismos nuestras etiquetas que Eso. nos defienden, que están procurando cuidarnos. Y entonces cuando nosotros, fíjate qué interesante, porque cuando nosotros queremos algo, pero lo vemos tan grande, tan que nos abruma, que nos da miedo, que no nos vamos a sentir capaces, entonces mejor como para justificarnos y para no sentirnos tan mal, no, yo decido ya no seguir con ese proyecto. Así. Porque ya lo analicé y ya me di cuenta que no tiene tanto futuro. No, yo decido en este momento no tener una relación porque ya me di cuenta que ahorita estoy bien, así independiente. O como tú bien lo dijiste, no, yo ahorita independiente, lobo solitario. Y entonces nos empezamos a poner cositas que es como un curita, Sí. ¿verdad? En la herida es como ese curita de, bueno, aquí ya no veas esa herida para que no duela. Entonces, tú estás decidiéndolo, cuando en realidad no es así. Pero es una forma de Sí. protegernos. Sí, yo creo que concuerdo contigo que es un mecanismo de defensa Sí. para autoprotegernos de cosas que nos lastimaron y nos dolían. Y entonces es como decir, me lastimé una rodilla y me caí, entonces no sirvo para caminar. Y ya no voy a caminar porque qué tal si me caigo y me pego en la rodilla. Y es así, pero a nivel almático y emocional. Y creo que las cosas que podemos ver es abrir el panorama, o lo que a mí me sirvió, es decir, bueno, ¿cuál ha sido en mi mente analítica mi experiencia en este campo? O sea, en los negocios, puede ser en las relaciones personales, en las relaciones con socios, en proyectos y cosas que hemos hecho. Digo, bueno, sí, sí me ha ido duro. Entonces he salido raspado, he salido con esto, pero aún así, Vero, aún así yo no hago es que todos, es que siempre. Esas palabras son terribles. Sí. Porque dije, bueno, no, me pasó 3 veces, 4 veces, pero no creo que todos sean así. A lo mejor el problema es que estoy escogiendo yo mal. ¿Y cómo es mi proceso de elección? Y ahí es donde destapé la caja de Pandora. Sí. Yo decía, ¿cómo yo estoy eligiendo, no sé, las relaciones de amistad? ¿Cómo estoy eligiendo yo las sociedades con la gente que trabajo? ¿Cómo estoy yo eligiendo a las personas que potencialmente viera yo como una pareja y casarme con ellas? ¿Cómo las estoy eligiendo? Porque ahí viene el consciente o el inconsciente. Las estoy eligiendo conscientemente, viendo qué capacidades quiero que tengan, qué valores, qué cultura y formar ahí algo. O lo hacemos inconscientemente. Es que se ve que es buena onda. Por eso las ventas, ¿verdad? Y todo lo que es la cuestión de manejar o mover el corazón y hablando de las emociones, cómo poder eh, voltear la voluntad de una persona a que te elija. Y ahí viene mucho la manipulación. Si somos gente manipulable, nos llevamos muchas malas experiencias. Y la mala experiencia nos lleva a crear ese sistema de autoprotección. Sí. Pero creo que los podemos desmantelar ambos para poder tener éxito en la vida y dejar de autosabotearnos. Número uno, decir, bueno, si yo no sé elegir, voy a aprender a elegir. Porque no se preocupen, muchas cosas no las sabemos. Y he dicho siempre a la gente que coacheo y estoy ayudando y mentoreando, le digo, es que no, la ignorancia no es una excusa porque podemos aprender. Así que vamos a aprender juntos. O sea, tomaste una mala decisión, ¿cómo puedes tomar una buena decisión? Haz pasarla de negativo a positivo.
Claro. Y ahí dicen, bueno, ¿qué pude hacer? ¿Cómo entraste en esto? Vamos a desmenuzar qué pasó, ¿no? En una sociedad de negocios o en una organización, ¿por qué salieron peleados? ¿Por qué hubo una traición? ¿Por qué hubo un rumor? ¿Por qué se dividió? ¿Dónde empezó? Entonces ahí viene todo el análisis. Y llega el punto donde les digo, ¿conocías a la persona bien? ¿Sabías de su vida personal? ¿Tenías una relación fuera del entorno de trabajo? ¿Conocías a su familia? ¿O había algo que te llevó a elegirlo a esta persona? Y la mayoría de las veces cuando es negativo, es no conocen a la persona. La falta de conocimiento Sí, y la sí. falta de saber qué es lo que necesitamos, ahí viene problemas. Lo hablábamos en emprendimiento. ¿Te Ujú, acuerdas de cómo ujú. hacer algo con familia? Sí. Porque puedes decir, ay, bueno, es que es mi familia. Está bien, o sea, hay que ayudar a la familia, eso indudablemente. Pero si no tiene las capacidades, si no tiene la intención, la actitud, pues ¿cómo? Ujú. ¿Y qué te parece a ti en este punto, digamos, en nuestras experiencias? Me gustaría hablar un poquito más de cómo fue en esas áreas que te llevaste algunos raspones, Sí. si fue consciente o inconsciente como tomaste tu decisión. Yo creo que muchas veces las tomé de forma inconsciente, pero te voy a decir que me ayudó a mí mucho. La terapia. A Sí. mí hubo un área de mi vida en la que, por ejemplo, en esta parte del autosabotaje en relaciones, completamente me ayudó la terapia, porque estamos enfrentándonos con algo inconsciente. No es fácil llegar ahí, no es fácil. Tienes que enfrentarte y tener esa curiosidad, ganas de explorar tus emociones, de enfrentarte a ellas y con honestidad. Ujú. Y entonces a mí en esta parte de la terapia me ayudó muchísimo, me ayudó mucho también en mi crecimiento espiritual, en esa cuestión cuando yo estaba en cuestión de relaciones, de ese autosabotaje. Yo toda mi vida he creído en Dios, pero yo me acuerdo que en ese momento todavía más me acerqué y entonces esa parte también te ayuda a abrirte, a ponerte vulnerable, a decir, Sí, esta soy yo, aquí hay algo que está pasando que yo ya no puedo. Y entonces cuando tú dices, yo no puedo, siento que expones ahí toda tu vulnerabilidad sí. y entonces es cuando te permites ver y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces esa parte a mí me ayudó mucho, pero sí es como ir a las razones profundas que tenemos, esos anhelos profundos, esa creencia que llegamos a tener por lo que hemos vivido, por nuestras experiencias, por la infancia, por lo que hemos aprendido. Pero hay muchas veces que, no sé, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces a lo mejor queremos pasar más tiempo con nuestros hijos? Y decimos, no, es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que los proyectos, es que la casa, es que esto o aquello, cuando en realidad no nos atrevemos a estar con ellos porque decimos, qué miedo darme cuenta que no conecto con mi hijo. Mm. Entonces date cuenta cómo no es verdad, no es el trabajo, no es esto, no son tus ganas, no, sino hay un miedo ahí profundo que me dice, ¿y qué tal que no conecto con mi hijo? Qué fuerte. ¿Qué tal que tengo yo una pareja y entonces todo va saliendo bien, todo va bien, oye, conocí a alguien y mira, va bien y me cuida y me procura y de repente entonces yo empiezo a ponerme el pie? Porque aquí en el autosabotaje no es que, ay, es que algo pasó de repente, no, es que algo hice Ujú. que pasó después algo que terminó con ese plan. Y entonces yo voy saliendo con una persona, va todo bien, y de repente, no, es que ¿sabes qué? Ya me di cuenta que esta persona es muy intensa, que esta persona no quiere lo mismo que yo, que esta persona y que esta persona y que esta persona, y como bien dices, aventamos la bolita porque pues es más fácil decir, es que el problema estaba de ese lado. Entonces no nos vamos a esa razón profunda en donde si yo realmente me doy cuenta y yo digo, está yendo tan bien en esta relación que me da mucho miedo perderlo. Claro. ¿Qué tal que adelante lo pierdo? Sí, que lo llego a Entonces, amar y luego no y luego lo tenerlo. pierdo y luego ya no se da. Entonces como que preferimos un sufrimiento menor al que nos imaginamos. Pero date cuenta cómo no estamos eligiendo algo mejor, Sí. sino que nos vamos por nos conformamos con algo, Bajamos el estándar. bajamos el estándar, nos conformamos con algo que no es lo que realmente queremos Qué y fuerte. nos quedamos con algo que no es lo que queríamos, pero como que decimos, bueno, voy a arreglar, adornar un poquito acá que estoy escogiendo para que se vea lindo, cuando en realidad de aquello era lo que quería, pero yo misma me metí el pie para no llegar a eso por miedo a qué me voy a enfrentar, a cómo iba a ser, a qué tal que lo pierdo, a qué tal que a la mera hora descubren que yo no soy suficiente.
Vivero, y el precio, ¿no? De lo que estás hablando, el precio de dejar ir tus sueños. Eso. Por el miedo, por inseguridades, por problemáticas. ¿Y cuánta gente no vive en insatisfacción en diferentes áreas de su vida y quieren justificarlo? Pero la verdad es lo que nos puede traer libertad. Sí. Y cuando logramos entender, bueno, tuve la posibilidad de haber triunfado en este negocio, de haber construido, y lo digo por mí, empezaban por mí, cómo me ha dolido algunas cosas, que dije, si yo hubiera invertido mejor mi tiempo, si hubiera crecido en estas áreas, mi vida sería muy diferente. Uf. Y no hay hubiera, pero sí hay un será. Sí. Y en ese será tengo que avanzar para estar preparado cuando la vida me tire otra oportunidad. Sé que Dios vuelve a restaurar y vuelve a poner dentro de nosotros una oportunidad, porque siempre está poniendo oportunidades todos los días. Y son aquellos que están preparados los que pueden entrar y tomar de aquella mesa de lo que está poniendo delante de nosotros. Ay, sí, Brian, qué complicado es y es fuerte, pero es más fuerte, como bien lo dices, vivir una vida insatisfechos y pensando en qué hubiera pasado. Y como lo dijimos al iniciar este episodio, el riesgo va a existir. Sí. No va a haber algo. Yo siempre digo esto porque a poco no todo el mundo dice cuando los astros se alineen. Yo para empezar eso ni sé cómo sería, ¿no? Pero yo digo, cuando los astros se alineen, cuando todo esté a nuestro favor, nunca va a suceder. Entonces nunca vamos a dar un paso. ¿Qué mejor que decir, bueno, voy a prepararme para ver qué es lo que yo tengo que hacer para que esto funcione bien en un proyecto, en una pareja? Si tengo muchas heridas, ve a terapia y puedes empezar a construir relaciones sanas. Si tu negocio fracasó, asesórate, toma un coaching, ve con mentores, rodéate de emprendedores, toma cursos, ve a conferencias, pero entonces empieza a prepararte, empieza a tener todos esos recursos, porque aprender siempre vamos a poder hacerlo. Y nuestras debilidades son lo que hace que nos autosabotemos. Entonces, si nosotros decimos, bueno, pero para esas debilidades yo puedo tener un aprendizaje y fortalecerme en esa área, pues entonces ya voy caminando con mayor seguridad. Pero nunca nadie en su vida ha dado un paso diciendo, estoy 100% seguro y segura que voy a obtener el éxito. Porque eso sería algo, bueno, sí, claro, todos queremos pensar así, pero que realmente sepamos y garanticemos que lo que vamos a hacer en cuestión de proyectos, finanzas, pareja, hijos, esto que va a ser, claro que voy a tener 100% el éxito, eso no va a existir. Pero hay que arriesgarnos para darnos cuenta, porque quizás sí podemos obtener ese éxito o mejor de lo que estábamos pensando. Así es. Pues enos aquí nuevamente en este segmento, Vero, de el confesionario. ¿Y qué te parece que vemos qué es lo que tiene para nosotros en este día? Y pues no sé, estoy autosaboteándome, ¿verdad? ¿Y qué te parece si la respondemos con una justificación? O una negación. Una negación, una mentirita para... Oye, siempre somos muy honestos, ¿se vale esta vez? A ver, veamos. Vamos a ver qué nos prepara. A ver, dice, ¿en qué área de tu vida tiendes a autosabotearte más? Qué fuerte. Pues yo creo que en este momento de mi vida sí lo identifico perfecto, Brian. Y es en la parte de proyectos y trabajo. Y creo que va completamente ligado con la maternidad. Yo creo que esa parte sí me ha costado, no tanto a lo mejor encontrar el balance, sino mira qué interesante. Ay, no, de verdad es que cómo te llegan así. Apenas uno habla y te van llegando reflexiones. Pero yo creo que en esta parte de creencias, porque si decimos, ¿no? Vámonos a lo profundo. Para mí, algo que es muy importante es ser lo que en mi propia definición es ser una buena mamá. Para mí, yo desde que decidí ser mamá, yo dije, yo estoy decidiendo ser mamá porque también quiero decidir estar en la vida de mis hijas. Claro, qué bien. Y amo mi trabajo y no quiero dejar de trabajar nunca, pero obviamente para mí mis hijas son prioridad. Y entonces ahí es donde como que yo siento que ha chocado esta parte en el hecho de decir, amo mi trabajo y quiero mis proyectos y quiero seguir soñando en grande y quiero proyectos grandes, pero eso automáticamente me simbra en el hecho de pensar,
un proyecto grande me requiere mayor tiempo. Mayor tiempo en el trabajo significa menor tiempo con mis hijas. Un proyecto grande significa más responsabilidad. Entonces, mayor responsabilidad, quizá puedo concentrarme menos en mis hijas. Entonces, fíjate cómo chocan ahí dos anhelos míos. El ser una buena mamá con también el tener mi vida profesional como yo quisiera. Que para mí, en mis creencias, ser una buena mamá para mí sí significa tener el tiempo con mis hijas, estar pendiente de su escuela, en el caso de mi hija, la grande, de sus tareas, de sus proyectos, de que estudie, de su comida, porque muchas veces hay cosas que yo sé que yo podría delegar. Por ejemplo, que alguien más le cocine a mis hijas. Pero para mí es importante hacerlo porque yo digo, el saber que van a comer bien, y claro que yo podría decir, aquí les dejo esto y ustedes preparen esto, aquí está la indicación, ayúdenme con esto, pero, ay, Brian, ¿cómo lucha uno con eso, no? El decir, pero yo lo hago porque es mi forma también de demostrarles mi atención, mi amor, sí. Qué complicado. Sí, no, bien lo mencionas, o sea, tenemos un 100%. Sí. Por eso dicen, el 100% en esta área no se puede, somos un 100%. Y ese 100 lo tenemos que repartir hacia las prioridades de nuestra vida. Sí. Es un balance, eso es un reto. Es un reto con el que sí estoy luchando día a día, Sí. ¿eh? Es una realidad. Sí estoy luchando porque es una lucha constante. Sí, siempre va a ser una lucha. Eso Ay, no acaba. ¿Y ahora qué hago? No, pero van creciendo Sí. y se libera un poco más de tiempo, pero algo que sí he visto por experiencias, aprovéchalos mientras son dependientes a ti. Sí. Ya cuando sean adultos ya podrás tener éxito en otras áreas, pero mientras tanto es muy bueno invertir en ellos. Claro, porque aparte yo siento que exactamente es el momento de darles como toda la base y lo mejor de ti para que ellos tengan como todos estos fundamentos de valores, de todo lo que tú puedas inculcarles y bueno, que porque en no su caminar... no se puede sustituir ni recuperar ese tiempo. Sí. Así muy bien. Gracias por liberarme Echarme un poquito porras. de esa manera, pero te toca, Brian, te toca, a ver. Bueno, nos vamos a... ¿verdad? Vamos a comerciales. Imagínate, ve esto. ¿Cuál es tu creencia que más te autosabotea? Qué fuerte. Uy, sí. Es que han ido cambiando con el tiempo, pero una es la desconfianza. La desconfianza en las personas, que es no puedes confiar en la gente. Y el no confiar en la gente me ha llevado a, pues, tratar de ser independiente y no delegar y tratar de hacer yo todo las cosas a mi manera. Creo que muchos se van a identificar con eso, pero esa cosa que digo, bueno, si quiero lograr algo, lo tengo que hacer yo. Y sin entender que no es cierto esa manera de pensar, porque he visto en mi experiencia trabajando con organizaciones y personas que sí hay gente que tiene el mismo entusiasmo, la misma pasión y que pueden dirigirla hacia el mismo lugar y buscar los mismos resultados con intensidad. Soy muy intenso, en el trabajo sí soy muy intenso. Entonces cuando me pongo algo no paro hasta lograrlo. Pero cuando se involucra a más personas, a veces me cuesta ver que yo quiero intensidad y respuestas y soluciones y la gente va a su ritmo. Y yo trato de estar como encima de eso hasta que me frustro. Y claro que nunca voy a ser alguien que va a estar como tiránico atrás de las personas, pero digo, bueno, mejor olvídalo, lo hago yo. Y agarro yo y me pongo a hacer cosas. Y ya sé quién, ya sé que también, ya sé que estás pensando en quién. Pero me pasa mucho, Vero, y creo que ahorita estoy aprendiendo dentro de mi tiempo que estuve en Estados Unidos y ahora vuelvo a México y a todos los países latinos, que mucha gente no tiene pasión por su trabajo. Están ahí porque estudiaron algo y necesitan utilizar esa cosa que estudiaron para poder producir dinero y sustentarse, pero no tienen pasión. Y es ahí donde me frustro mucho cuando encuentro gente que no está apasionada en hacer que las cosas se muevan. Pero no es que no haya, es que a veces buscamos en lugares incorrectos. Sí. Entonces tenemos que tirar la red hacia el lugar correcto y ahí es donde a lo mejor todas las cosas pasadas que me llevan a desconfianza, puedo volver a confiar. Entonces estoy buscando ahora y con unos periodos de prueba más de decir, bueno, voy a hacer estos proyectos y voy a ver cómo interactúan. Tienen pasión, le echan ganas, se pueden comprometer o busco otra persona con que lo pueda hacer. Pero sí, esa es la creencia de no puedes confiar en la gente o si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Esa es la más recurrente, ¿no?
Híjole, qué fuerte confesionario, pero vean cómo de verdad llegamos a ese punto. Autosabotaje está completamente ligado a tus creencias. Y llegamos a la zona de beats. ¿Y qué te parece que en esta ocasión nos vamos a lo rudo? Porque tanto estamos, bueno, más rudo, ¿verdad? Porque ya pasamos por un camino bastante intenso. Pero si estamos diciendo que el hecho de autosabotearnos es porque no conocemos esas creencias, esas cuestiones inconscientes que tenemos, ¿por qué no nos enfrentamos y salimos de nuestra zona de confort y le preguntamos a la inteligencia artificial cómo identificar esas creencias que nos autosabotean? Uy, traumas desbloqueados, ¿verdad? Exacto. Hay que hacerle frente a esto porque sabotearnos no nos va a llevar a nada bueno, no nos va a permitir llegar a aquello que tanto deseamos y definitivamente tenemos que salir de lo cómodo para enfrentar a estas creencias. Pues mira, aquí dice reflexionar sobre los patrones recurrentes, que me parece fenomenal. Debemos de ver las áreas de vida donde sentimos que no avanzas, lo que habíamos hablado en el episodio, donde repetimos los mismos errores y estos patrones pueden señalar que tenemos creencias limitantes que están por debajo de la superficie. Fíjate, el número 2, analiza tus reacciones emocionales. Mira esto qué interesante. Las emociones intensas o desproporcionadas ante ciertas situaciones pueden ser indicadores de creencias profundas. Pregúntate por qué reaccionas de cierta manera y qué creencias podrían estar alimentando esas emociones. Y claro, es como si yo, por ejemplo, ahorita que acabo de confesar en nuestro confesionario esta cuestión de la maternidad, imagínate que tú de repente me dices, oye, qué padre, ¿y cómo le haces para pasar más tiempo con tus hijas? Y yo, y entonces ahí es como un detonante y, no, pero es que no es fácil. Y entonces como todo esto que dice aquí, ¿no? Como muy exagerado o que se te desborda una emoción, pues es porque definitivamente tocó fibras muy sensibles. Entonces estaría buenísimo que cada vez que nosotros reaccionamos como de forma muy intensa, casi anotar esa pregunta que nos hicieron, ese comentario. Recordé ahorita en el episodio que tú dijiste, cuando te dijeron, ay, no seas tontito, y pum, a ti te detonó algo, un simple comentario, que esas reacciones extremas es porque algo en el inconsciente tocaron y por ahí podemos empezar a encontrar el caminito. Y justo recordé en esto, es que estás mencionando como decir, me estás juzgando, me estás criticando. Cuando nos cachemos pensando de esa manera, y no sea así directamente que estamos siendo juzgados o criticados, sino que fue un comentario, sería bueno identificarlo. Hay una pista, ¿verdad? Sí. Ahí. Pero mira, aquí dice el número 3, observa tu diálogo interno, porque estamos hablando con nosotros constantemente. El pensamiento, creo que eran cuántos miles de pensamientos tenemos al día, y la mayoría de esos pensamientos son negativos. Qué interesante, pues dice, presta atención a lo que te dices a ti mismo en momentos de desafío, de fracaso. Las frases como siempre, nunca, que también mencionamos, no puedo, suelen ser creencias limitantes que tenemos ahí. Entonces es importante cuando nosotros nos damos cuenta y cuestionamos, como decir, es que no puedo. Y dices, bueno, ya lo intentaste, no lo intenté, entonces ¿cómo sabes que no puedes? Creencia limitante. Sí. Y fíjate en esto de nunca siempre, cuando yo me certifiqué en programación neurolingüística, me acuerdo que mi maestra, y eso para mí fue clave, porque decía, cuando tú caches que alguien dice, es que siempre todo me sale mal, o si tú te lo dices, pregúntate, ¿siempre? ¿Todo? A ver, bueno, no. Y entonces en el momento que tú rompes con eso, obligas a tu cerebro a darse cuenta que no es verdad, que siempre todo, nunca nada, y eso es muy bueno. Mira, dice, identifica tus miedos. Los miedos suelen estar arraigados en creencias negativas sobre nosotros mismos o sobre cómo creemos que funciona el mundo. Pregúntate cuáles son tus mayores miedos y qué creencias los sustentan. Eso estaría buenísimo. Hacer como una hojita en donde un lado yo ponga miedos y creencias del otro lado. Entonces, por ejemplo, como tú comentabas, a mí me da miedo relacionarme con la gente. ¿Por qué? ¿Cuál es mi creencia? O me da miedo delegar. ¿Cuál es mi creencia? Que nadie va a hacer las cosas como yo las hago. ¿O cuál es mi miedo? Mi miedo es tener una nueva relación. ¿Por qué? ¿Cuál es mi creencia? Que no soy capaz de mantener una relación sana.
que siento que me van a engañar, que siento, y fíjate cómo empezar a hacer esta comparativa, podemos llegar a infinidad de inconscientes que tenemos ahí. Imagínate. Sí. Pero qué progreso sería para la persona. Sí, claro. ¿No? Bueno, aquí dice, y escribe tus creencias sobre aspectos claves de la vida, o sea, qué conceptos son dominantes hacia ciertos aspectos de vida es clave. Dice, dedica tiempo a escribir tus creencias sobre el éxito, sobre el amor, sobre la amistad, el trabajo y la autoestima. Estos pueden ayudarte a identificar cuáles son las constructivas y cuáles podrían ser las limitantes. Y eso me encanta porque es una herramienta que utilizo constantemente. Es que yo fallo en el amor. ¿Qué es amor? No, pues ese amor es un sentimiento, Leo. El amor no es un sentimiento. El amor va más allá de un sentimiento, pero si no podemos entender la etimología o la raíz de las palabras, no podemos tener un concepto correcto de las cosas. Y ahorita es, ay, amo el guacamole. Y entonces la gente ha bajado una palabra tan intensa que estaba destinada a romance, intimidad, lealtad, a guacamole. Sí, Y ese es sí. el problema, que cuando no entendemos los conceptos no vamos a poder identificar si tenemos un concepto correcto que nos lleve a pensar bien o tenemos un concepto incorrecto que nos lleva a una idea muy pobre. Sí, totalmente. Dice, cuestiona el origen de tus creencias. Muchas creencias limitantes se originan en la infancia o en experiencias pasadas. Reflexiona sobre dónde y cuándo podrías haber desarrollado estas creencias y si realmente son verdaderas. Y aquí yo le agregaría si realmente son verdaderas y si realmente nacen de ti. Porque, por ejemplo, a lo mejor yo viví en una familia donde vi la infidelidad con mis papás. Y entonces mi creencia es que todas las relaciones, la infidelidad, ahí va a estar, que no puedes confiar. Y realmente ni siquiera me he atrevido a experimentar yo una relación con alguien porque tengo esa creencia que la aprendí, que la vi y que ni siquiera es mía, es algo que yo me compré de alguien más. Pero todos podemos crear nuestras propias historias y romper patrones. Entonces, si partimos de ahí, de decir, esta creencia no es mía, esto es algo que aprendí, esto es algo que viví, esto es algo que me compré, pero que ni siquiera he experimentado yo. Sí, el cuestionarnos por qué creemos lo que creemos es bien importante. Este lo tocamos un poco ya en las anteriores, de buscar los patrones repetitivos en la vida personal. Este me encanta, es otra herramienta que utilizo muchísimo, pedir feedback a las personas de confianza. Porque tenemos puntos ciegos, pero a veces estamos en la vida y creemos que si somos el parámetro de medir todo lo demás, pues vamos siempre a ser lo más sobresaliente y destacado de nuestra limitante. Cuando preguntamos a la gente cómo nos percibe o qué piensa de cómo estamos actuando, si estamos siendo precipitados o no, la gente puede hablar a nosotros. Pero ojo con lo que voy a decir, como persona en autoridad, luego dirigiendo proyectos, personas, grupos, muchos no te van a decir esos puntos ciegos, porque te están viendo en tu potencial, te están viendo en tu oficina de autoridad y no van a poder monitorear todo alrededor. Pero es bueno rodearnos de gente hacia arriba. Todos estamos como en una punta, tenemos gente que está más alto que nosotros y gente que estamos a cargo de ellos. Y siempre hay que preguntar hacia arriba. Decir, oye, esta decisión la tomé, y que nos empiecen a hacer preguntas. Que nos digan, a ver, ¿por qué tomaste esa decisión? Pero contemplaste esto antes de tomar esta decisión, y nos van a ayudar a descubrir qué creencias estamos tomando o sacar a la luz todo lo inconsciente que estamos haciendo. Eso, y yo creo que una persona que realmente va a estar a favor de tu crecimiento te va a confrontar contigo mismo. Siempre. Porque un amigo, un cuate o alguien que no pasa nada, todo está bien. No, yo no creo que tengas ningún problema. No, yo creo que sí. Ella fue la mala, él fue el que se equivocó. Y entonces te va a dar la razón y tú vas a decir, claro, y eso va a ser agradable para nuestros oídos, pero no para nuestro crecimiento. Entonces siempre confrontarnos con nosotros mismos es donde va a haber el resultado. Oye, clave, porque no te reúnas de gente que te va a ayudar a sabotearte a ti mismo. Ay, no. Terrible. Ese creo que amerita otro episodio. Sí, ¿verdad? Y mira, realiza ejercicios de autoindagación, practica la escritura. Vean cómo muchísimas veces, si tú recuerdas, no solo en este episodio, en otros nos hablan de escribe tus ideas, escribe tus emociones, escribe tus pensamientos, escribe lo que sentiste, porque finalmente nuestros pensamientos pueden ser abstractos y una vez que los traemos y los materializamos en papel, realmente podemos bajar bien la idea y decir, ok, esto es lo que estoy sintiendo o pensando.
Entonces, mira, además de la escritura, la meditación o ejercicios de visualización para explorar tus creencias más profundas. Sí, y aquí hay un libro que se llama La Segunda Mente o El Segundo Cerebro. Y ese libro habla de cómo organizamos y vaciamos la mente cuando escribimos. Porque es como una computadora que tenemos miles de cosas rodeando y necesitamos abrir carpetas, ir organizando todo lo que pensamos y la escritura es clave para eso. Buenísimo. Entonces, y otra es lo que siempre concluimos, ¿verdad? En las cuestiones emocionales, considera la ayuda profesional. Un terapeuta, un coach puede ofrecerte herramientas, técnicas para identificar y trabajar sobre creencias limitantes de manera efectiva. Porque es bueno buscar ayuda. Cuando no sabemos cómo hacerlo, aprendemos. Y uno dice, ay, pero ¿qué voy a ir yo? ¿Qué no puedo cambiar yo solo? Pues si puedes cambiar tú solo, no estarías preguntándote eso. Así que no está de más buscar ayuda. Yo lo he buscado. Sí. De vez en vez, cuando digo no sé manejar este asunto, y no es sino ser humilde y reconocer que no sabemos. Y cuando digo yo no sé manejar este asunto y alguien sí me puede enseñar, pues, y le digo, bueno, te pago una sesión y quiero platicar contigo acerca de este tema. Que justo ahorita con Bella lo voy a hacer con una terapeuta que es para niños. Y con ella voy a ir y tengo que platicar asuntos ahorita que voy a ver a mi hija para que me diga cómo abordarlos. Pues es normal y es muy sano. Exactamente. Pues hemos llegado al final de este episodio. Ha sido algo muy, muy de introspección y reflexión, de recordar y traer al consciente que tenemos áreas en las cuales a veces no monitoreamos bien y por las cuales es como repetir cíclicamente un mismo problema. Y qué buen recordatorio, de verdad, este episodio para poder trabajar en ello. Saber que si por algo nos estamos saboteando, no es que estemos destinados a, sino que podemos buscar la raíz, podemos encontrar la fuente que está trayendo esa problemática y trabajar en ello. Sí, y me gustaría cerrar también como recordatorio, justo como lo dijiste, el decir, sí merecemos el éxito, sí merecemos el amor, sí merecemos estar rodeados de gente positiva que nos ayude, que nos confronte de buena manera, de forma constructiva. Sí merecemos cosas buenas en nuestra vida, sí merecemos estar saludables, sí merecemos el bienestar, sí merecemos dormir tranquilos y decir, hoy hice las cosas que quise, sí merecemos despertar y decir, estoy motivado para hacer lo que deseo. Nos lo merecemos, pero hay que trabajar por eso. Claro. Entonces, muchas veces también estas creencias de, bueno, no soy suficiente, no lo merezco. No, sí nos lo merecemos. Sí estamos aquí en esta vida para disfrutarla, para lograr grandes cosas. Y las grandes cosas requieren grandes esfuerzos. Pero cuando vamos caminando hacia algo que queremos, disfrutamos el camino. Y van a haber sus momentos en los que nos tambalean, en los que nos hagan dudar. Pero creo que siempre en la mente tenemos que recordar, lo merezco, lo deseo y voy a luchar por eso. Sí, me parece excelente porque ¿por qué no merecerlo? O sea, si todos venimos aquí y sí podemos vivir miles de experiencias, pero podemos elegir vivir la mejor experiencia. Así es. Y trabajar en ello. Pues les agradecemos una vez más estar aquí con nosotros. Y ya saben, antes de que se vayan, denle like, suscribir, compartir, mándenle este y todos los demás episodios, porque seguramente habemos por ahí muchas personas que conocemos a alguien y que escuchar un mensajito así, una reflexión, hasta una confesión, que decimos, mira, yo me identifico con ella y sus traumas con la maternidad, yo me identifico con Brian, y, ¿sabes? Entonces, como que esas cuestiones sí te remueven y dicen, bueno, sí hay algo que podemos hacer. Entonces, muchas gracias por todo su apoyo. Suscríbanse a todo, denle like y bueno, pues les agradecemos una vez más y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Y qué les parece si nos vamos corriendo a Patreon? Porque no, aquí sí va a haber muchísimas cosas por aterrizar, porque para ser consciente de lo inconsciente se necesita trabajarlo. Y entonces, en Patreon, ya saben que es una aplicación que ustedes pueden descargar, pueden crear su cuenta. Y es un apoyo que ustedes nos hacen de todo corazón para poder seguir creando este contenido. Y bueno, sí hay algo a cambio, que es material extra, una pregunta del confesionario extra, recursos que pueden descargar, muchos planes de acción para
seguir caminando en nuestro día a día de forma asertiva, efectiva, ganadora. Así que vámonos para Patreon.